Bueno, muy buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida al taller de acercamiento a la autonomía de la U Pública. Esta actividad es organizada por la Defensoría de los Estudiantes y tenemos la colaboración de la Rectoría. El objetivo de este taller es contribuir al fortalecimiento de la autonomía universitaria con la finalidad de que se promueva el pensamiento crítico acorde a los lineamientos institucionales 4 y 18. Extiendo un saludo al estudiantado y funcionariado que nos acompañan hoy y a continuación le doy las palabras a la señora Lucía Arce Ovares, defensora de los estudiantes de la UNAD. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer encontrarnos en este día con ustedes, con una expositora de lujo. Muchísimas gracias también a Gabriela Rivera, que es la funcionaria de la Defensoría que ha tenido a cargo la organización. Bienvenida, Karen Carranza. Decía, nos complace muchísimo tenerla en esta ocasión, a partir de sus amplios conocimientos y experiencia. Espero que todos puedan disfrutar de este conversatorio. Pues la autonomía de las universidades públicas en Costa Rica es fundamental desde la independencia y la facultad de nuestras 5 universidades en cuanto a su organización, a su derecho, en términos de administrarse, de regularse, con total capacidad jurídica desde sus marcos legales. Es una lucha que hemos venido dando y que seguiremos adelante con ellas, y por eso es que decidimos en este día contar con Karen para poner sobre la mesa una vez más el tema. Bienvenidos y bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doña Lucía. Procedemos a presentar a la facilitadora a cargo del taller, la señora Karen Carranza Cambronero. Karen es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, máster en Derechos Humanos con énfasis en protección de derechos fundamentales de la Universidad Nacional a Distancia de España. Es gestora de paz certificada por el Ministerio de Justicia y Paz. A nivel comunal, fue representante joven del sector cultural y arte del Comité Cantonal de la Persona Joven de San Rafael de Heredia en el periodo 2017-2018. Actualmente es doctorada del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, en la 12ª promoción internacional del doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales. Cuenta con una trayectoria de 17 años de desarrollo laboral en la Benemérita Universidad Estatal a Distancia. Se destacó por 9 años como parte del personal de la Defensoría de los Estudiantes. Fue profesora universitaria del Centro de Capacitación en Educación a Distancia de la UNED por varios años. Actualmente es la asesora legal de la Rectoría, a la vez es profesora en la Dirección de Extensión Universitaria en el Programa de Educación Inclusiva para el proyecto U Abierta, profesora, directora y lectora de tesis de la carrera de Ciencias Criminológicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, además de ser la actual coordinadora del proyecto piloto Instituto de Investigación para la Paz. Karen, te damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Es un día muy importante, justamente el 12 de abril es el día para conmemorar la autonomía universitaria. Dentro de la presentación estamos viendo lo que es la portada. La Universidad Estatal a Distancia ha sido característica de nuestra universidad celebrar este día con alguna actividad académica. La siguiente, Gaby, por favor. Vamos a ver la dinámica del taller. Creo que tal vez si lo pones modo presentación, Gaby. Ajá, ahí, perfecto. Vamos a seguir la siguiente dinámica del taller. Este taller es un estilo webinar, se está grabando y se va a compartir posteriormente para consulta tanto de las personas funcionarias como de los estudiantes. Entonces iniciamos con una charla, luego tenemos interacciones mediante códigos QR, preguntas y comentarios, los pueden realizar en el chat y los vamos a compartir al final de la charla. La siguiente, por favor. Aquí les comparto un código QR. Gabriela les va a compartir también el enlace para votar, si no pueden leerlo con el código QR. En este código QR les invito a que piensen o reflexionen sobre cuál es su concepto de autonomía universitaria, para que nos lo compartan dentro de esta nube de palabras que vamos a construir. Vamos a dar unos minutos para que ustedes por persona participen y pongan una palabra o frase de qué entiendo por autonomía universitaria.
En el chat voy a estar compartiendo el link para el que no lo pueda observar. Y pueden ir viendo también como la manera en que vamos interactuando. En este momento tenemos 2 participaciones. Pero somos más, somos casi 10. Uh-huh. Y pues mientras vamos a ir conversando los resultados. Autonomía universitaria efectivamente es independencia. En realidad también es un grado de libertad y una libertad de acción de las universidades públicas. Sin embargo, derecho a regularse también, o autorregularse sería la palabra que utiliza el legislador constitucional. Es una libertad, es un derecho y tiene grados, y la palabra tal vez fundamental dentro de las interacciones podríamos decir que es una independencia de la academia para poder tomar diferentes acciones que reflejen lo que es la academia en Costa Rica. Autonomía de criterio, es excelente esta de acá porque es uno de los pilares de la libertad de pensamiento y conocimiento. Listo. Creo que no hay más participaciones, pero dentro de las palabras claves que ustedes me comparten el día de hoy, está excelente. La libertad que tiene la academia es muy importante para la generación de conocimiento. Antes de pasar a los siguientes hitos, vamos a revisar también los conceptos, ¿verdad? Vamos a compartir también el lugar o dependencia en el chat de los que nos escuchan el día de hoy para que podamos hablar también desde las diferentes dependencias de la universidad, y ahí Gabriela nos va a ir tomando como los datos. Antes de iniciar con esta parte teórica del taller, es importante realizar la siguiente aclaración. Les voy a compartir diferentes visiones de autonomía universitaria. No me baso en un único autor o autora. Me voy a basar en varias personas que han escrito a nivel internacional y nacional sobre la autonomía. Vamos a revisar lo que son las normas jurídicas, la doctrina y la jurisprudencia en la temática. Y es importante compartirles que son diferentes voces y puntos de vista que de alguna manera estudian o analizan la autonomía universitaria. Esta presentación no es una sola visión, es una más dentro del mar del conocimiento que estudia el tema, y es desde un horizonte que alimenta el quehacer de la academia. Otras visiones tal vez pueden ser desde otros lugares diferentes que no aprecien el tema de estudio tan ampliamente como lo voy a desarrollar esta mañana. Pero son visiones válidas también dentro de lo que es una academia. Aclarado el punto de partida epistémico desde el lugar académico del que parto para este análisis, les voy a compartir una pincelada, sinceramente, de algunos hitos históricos en relación al desarrollo de la autonomía universitaria. Esta figura, les tengo que comentar que es antiquísima, tiene varios siglos de tradición. En el 2050 ya cumpliría un milenio. ¿Y por qué compartir algunos eventos históricos? Bueno, porque la frase de Cicerón dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero Quino, el caricaturista argentino, nos decía: y aquel que la lee está condenado a ver cómo se repite. Precisamente para evitar que se repita, los primeros defensores o defensoras de esta figura universitaria somos nosotros mismos desde la academia, los funcionarios, los estudiantes, las comunidades, porque ahora vamos a ver también qué representa que una universidad tenga autonomía. El primer referente histórico que se encuentra, por lo menos en lo que es en los registros para leer sobre esta figura, lo hace en el año 1050 en la Universidad de Bolonia, en Italia, y nos dice que nace con la primera universidad europea.
Su proceso de autoformación fue el resultado de un hecho de formalizar una costumbre que se venía dando, ¿verdad? Un derecho que se reconoció ante la sociedad a lo que fue la decisión libre de la sociedad de conformar un centro de estudio de educación superior. Esta no fue instituida por decisión real o papal, que en la época tanto los reyes como el papa eran las autoridades que creaban las instituciones. Esta, desde su génesis, fue creado por la gente. Fue una consolidación de sentimientos que agitaban las mentes de la Edad Media y crean esta primera manifestación de autonomía universitaria. Se crea precisamente porque las personas creían en instaurar una institución de educación que permitiera explorar otros centros de conocimiento más allá del religioso o el político. Significa también que la universidad se construye y reconoce su quehacer desde los primeros pasos a través de la autonomía universitaria para impactar positivamente en la construcción de la libertad de conocimiento. Y para ello no ocuparon ese reconocimiento político ni religioso de la época. Y desde ese momento nace una lucha constante que vamos a ver que se repite de manera sistemática por los siglos para ir reduciendo esta figura. Posteriormente, la siguiente universidad que encontré en los registros fue la Universidad de París. Y es que aquí sí hubo una mezcla de poderes. Resulta que había una formación en la filosofía y era necesario que un funcionario que se llamaba el maestre escuela, que pertenecía a la Catedral de París, que pertenecía al obispado, era el que certificaba quién podía ser docente o no, una persona o una figura religiosa, y se veía amenazado entonces el futuro de los profesores ante el abuso o los criterios encontrados del maestro escuela, y era quien tenía ese poder de certificación. A partir de ahí nace lo que es la licencia docente, que es esta certificación, pero no fue suficiente. Y acá hubo como una revoluta, digámoslo así, ante el pontífice, y el pontífice dijo en su momento que apoyaba esa decisión de eliminar la figura del maestro escuela y permitió al gremio de maestros conformar la Universidad de París. La siguiente, por favor, Gaby. Luego pasaron, ¿verdad?, muchos años, inclusive siglos, para que la Universidad Latinoamericana comenzara el análisis e implementara esta figura de autonomía universitaria en las instituciones de educación superior. Y es acá donde surge lo que fue la Reforma de Córdoba en el año 1918, que marca la pauta en nuestro continente. La Universidad Latinoamericana precisamente surge o crea toda una transformación a partir del año 1918 en Córdoba, que estableció lo que fueron los principios básicos con los que se desenvolvía la universidad. Esto fue un resultado de luchas estudiantiles en Argentina. Se produjo una revolución académica y estudiantil en torno a la concepción de la universidad, que era muy al estilo de la universidad napoleónica. ¿Qué sucede acá? Había mucha intromisión de manera política y religiosa sobre cómo se elaboraban los planes de estudio. En Córdoba no se tenían planes de estudio tenían planes de estudio que contenían textos prohibidos, como lo que era la evolución de Darwin, cómo se estudiaba biología sin estudiar Darwin, por ejemplo. Acá los estudiantes y los funcionarios tomaron las calles y empieza esta lucha, y luego se desarrollan con base a ella todas las demás universidades del continente, y establece poco a poco también principios y postulados. Y acá, no sé si lo pueden observar, acá yo tengo el documento precisamente que se sacó cuando se cumplieron 100 años de la Reforma de Córdoba, y les voy a leer el siguiente párrafo. Dice: la juventud ya no pide, exige se le reconozca el derecho a pensar por su propia cuenta. Exige también se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos.
Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Fue el movimiento estudiantil de Argentina quien promovió lo que se consiente hoy o se comprende hoy como autonomía universitaria. Fueron los estudiantes y bueno, en esa época eran los estudiantes, porque eran hombres en general, los que solicitaron que su universidad tuviera un libre pensamiento, una libre organización y que permitiera, ¿verdad?, transformar todo lo que era el conocimiento, la generación del conocimiento de la época. Esta influencia tiñe lentamente, ¿verdad?, la Universidad Centroamericana, y es hasta 1920 que se va revisando un poco más. Las organizaciones universitarias que impulsaron el proceso desde América Central tuvo un momento de expansión muy tardíamente en la década de los 40, pero en América del Sur el apogeo fue alrededor de los años 20. La siguiente, por favor. Acá les comento, ¿verdad?, que en 1940 es cuando surge a nivel de América Central el movimiento para contar con una universidad libre pensadora, que, bueno, cobran vida gracias a la reforma de Córdoba, pero en Costa Rica la autonomía universitaria ingresa a la legislación costarricense mediante la ley 362 del 29 de agosto de 1940 con la creación de la Universidad de Costa Rica. La siguiente, por favor. Acá nos encontramos entonces de 1940 a la finalización de la década de 1949 y recuerden, en esta época es cuando surge lo que es la Asamblea Constituyente, la redacción de una nueva constitución política, y esta se da porque anteriormente el poder político contaba con centralización de poder. La siguiente, Gabriela, por favor. Aquí te agradezco, Gaby, si me ayudas a leer la carta de Emma Gamboa. Carta de Emma Gamboa a la Asamblea Nacional Constituyente, Columbus, Ohio, agosto 11 de 1949. La cultura y en ella la Universidad de Costa Rica han de salir bien libradas en la Asamblea Constituyente. Los honorables miembros de esta Asamblea no dudarán seguramente en otorgar a la universidad su independencia íntegra, ya que ellos saben cuántos males podría traer a una institución como esta, única en su género y digna de que se le resguarde, en dejarla sujeta a los vaivenes administrativos de un ministerio y a los reclames transitorios de la política. Lamento no estar en Costa Rica en estos momentos. Si allá estuviera, tomaría mi puesto a la par de nuestro rector con todos los que ahora se agrupan solidariamente para colaborar con el propósito de que, al reconocer la función de la educación costarricense en la constitución de nuestra vida democrática, se coloque a la Universidad de Costa Rica en el plano de dignidad que su función justifica. Emma Gamboa. En esta época, justamente se estaba discutiendo en la Asamblea Constituyente si se incluía o no a la universidad dentro de los valores de la Constitución Política de la República Costarricense. Doña Emma, desde el extranjero, llega y escribe esta carta a toda la Asamblea Nacional Constituyente para alentarlos, ¿verdad?, de que se defienda lo que es la autonomía universitaria. Dice: no dudarán seguramente en otorgar a la universidad su independencia íntegra, ya que ellos saben cuántos males podría traer a una alta institución como esta, porque es única en su género. En este momento, la siguiente, Gaby, por favor. Recordemos también que era una década muy convulsa, estábamos terminando todo lo que fue la guerra del 48, la abolición del ejército, estábamos repensando una segunda república y tenían varias tareas. Evitar la concentración del poder únicamente en la clase política y tenían que irla como desagregando en diferentes instituciones, pero también tenían que tener una protección e independencia de la institucionalidad costarricense para asegurar, ¿verdad?, que el poder político
no tuviese esa libertad de elección. Antes de la Segunda República y todavía unos años posteriores, los funcionarios públicos no tenían derecho a lo que era la propiedad en su puesto. Usted tenía trabajo dependiendo si trabajaba o no para un partido político. Estas eran tareas claves, ¿verdad?, de la Asamblea Constituyente, un poco así muy por encima, porque como les digo, el tema es muy amplio, pero la idea era esa. La siguiente, Gaby, por favor. ¿Qué tenía que hacer la Asamblea Constituyente, los redactores de la Carta Magna en el año 48-49, cuando estaban en ese pensamiento de reestructura? Bueno, tenían que contar con una universidad pública que logre visualizar un horizonte amplio, a diferencia del poder político de características cortoplacistas, momentáneo y complaciente. No querían someter a lo que es la academia bajo lo que eran las presiones de periodos cortos políticos, porque dependiendo de los compromisos del partido político que llegase al poder, iba a depender que estas casas de estudio debían cambiar sus planes de estudio, cambiar su horizonte. En cambio, si lo dotamos de autonomía y fuera la injerencia del poder político, iba a permitir que esta universidad o estas casas de estudio tuviesen una visión más a largo plazo que la clase política. Luego, después de ahí, hablaban de dotarlo de autonomía económica. ¿Por qué? Porque había un peligro, ¿verdad?, que todavía lo seguimos viviendo hoy en el 2023, de la reducción del presupuesto en educación superior o en educación pública en general. Y acá doña Emma Gamboa nos dice nuevamente, es que en esa época se hablaba de gastar, hoy hablaríamos de inversión social, pero ella decía, gastar en educación es capitalizar socialmente para el futuro. ¿Qué nos invitaba doña Emma Gamboa con esta frase? Capitalizar socialmente para el futuro es dotar a toda la sociedad costarricense de los futuros profesionales que el país va a necesitar para sacar adelante las diferentes tareas de nuestra Costa Rica a nivel educativo, económico, político, en diferentes acciones culturales, y no se puede hacer sin inversión. Posteriormente, otra de las grandes discusiones fue garantizar, ¿verdad?, la independencia del conocimiento y la cultura de la universidad pública para evitar nuevamente la vulnerabilidad de la concentración de poder. En Costa Rica hay 3 tomos gigantes de las actas del legislador constituyente y se enmarca sobre todo para dotar a la universidad en 3 grandes sentidos que después los vamos a desarrollar. El primero de ellos es, no, quédate en la que estábamos, la anterior, el primero de ellos es el administrativo, el segundo, independencia económica, y la tercera, la independencia del docente. Y acá el legislador constituyente, don Fernando Baudrit Solera, nos dice la siguiente frase: la necesidad de implementar la autonomía universitaria, la cual se entiende desde 3 puntos de vista: el administrativo, el económico y el docente. De tal manera se habla de autonomía administrativa, autonomía económica y autonomía docente. En el primer caso se entiende por autonomía administrativa el derecho que asiste a la universidad para organizarse libremente, darse el gobierno propio que estime adecuado. No podemos concebir una universidad que no cuente con sus propios directores, rectores, decanos, ¿verdad? Acá en la UNED hablamos sobre directores de escuela, tenemos diferentes figuras entre una universidad y la otra, pero precisamente este gobierno propio debe ser liderado por la propia academia. El legislador constituyente fue claro y visionario al definir que la universidad pública debe ser autónoma en esos 3 grandes sentidos, y se le da esa noble labor encomendada a la sociedad costarricense. Ahora sí, volvamos a la línea del tiempo. Volvemos, ¿verdad? Ya vimos que antes pasamos de un régimen de autonomías para eliminar lo que era la centralización del poder de la clase política.
y así podemos garantizar lo que es la independencia del conocimiento y la cultura de la universidad pública. A partir de esta redacción de la nueva Constitución Política, han sucedido muchos momentos importantes en la lucha para mantener y defender la autonomía universitaria. Pero acá nos brincamos también varias décadas y vamos a ver lo que sucedió en el año 2010. No sé si recuerdan que la prensa en ese momento divulgó lo que fue el enfrentamiento físico entre el organismo de investigación judicial y los movimientos estudiantiles en las puertas de la entrada a la Facultad de Derecho de la UCR. Y acá, en ese año, en el 2010, se enciende el debate y el estudio del tema y surge entonces la pregunta, ¿qué pasa en los campus universitarios? ¿Tiene el OIJ el derecho de ingresar o no? Bueno, y se empieza a hablar, se empiezan a hacer foros y en esto llega entonces a lo que nos lleva al año 2012 a establecer la conmemoración del Día de la Autonomía Universitaria en el seno del Consejo Nacional de Rectores, precisamente para ir conmemorando esta defensa de este derecho a lo largo de los años. Generar espacios de reflexión, aunque sea una vez al año, no debería ser así. Creo que la autonomía universitaria es algo que deberíamos conversar de manera diaria en las diferentes dependencias, en los diferentes ejes de acción de la docencia y vida estudiantil, pero bueno, son ejes fundamentales para la universidad pública, porque nos recuerda lo que es la esencia y la función social de nuestras instituciones. La siguiente, Gaby, por favor. Vamos a ver algunas definiciones importantes. Como les dije al inicio, es un tema que se ha escrito mucho, que se ha escrito poco en Costa Rica, se ha escrito más a nivel internacional. Sin embargo, son visiones de lo que se entiende por autonomía universitaria. La autonomía universitaria es muy amplia y diferentes visiones también, ¿verdad? La UNESCO, o sea, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se reunió en el año 1998 para establecer qué entendían ellos como autonomía de las instituciones de educación superior. Y nos habla de que la autonomía va a consistir en el grado de autogobierno necesario para que las instituciones de enseñanza superior adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades académicas, normas, actividades administrativas y afines, en la medida en que éstas se ciñan en los sistemas de control público, en especial por lo que se refiere a la financiación estatal, para respetar las libertades académicas y los derechos humanos. No obstante, esta índole de autonomía puede variar en función del establecimiento que se trate. Decía la UNESCO, es que no es lo mismo la autonomía universitaria en Cuba, que hay un régimen, ¿verdad?, político autoritario, a Costa Rica, que está plasmada en la Carta Magna, que es un derecho fundamental y que además está dentro de uno de los rangos más libres de autonomía universitaria. Va a depender en qué parte del ordenamiento jurídico va a estar reflejado este derecho. Así va a ser, entre más alto, va a ser más grande la autonomía, entre más abajo de la escala de las normas, más restringida va a ser la autonomía. En la mayoría de las universidades latinoamericanas, la autonomía se limita a lo que considera el Ministerio de Educación de cada país. En Costa Rica tenemos esa gran ventaja de que la autonomía pertenece a cada universidad. Y dependiendo de esta forma institucional de autonomía, así va a ser la libertad académica. Y dependiendo de qué tan amplia sea nuestra libertad académica, podemos garantizar el adecuado desempeño de las funciones que se nos encomiendan al personal docente y a las instituciones de enseñanza superior. ¿Qué pasó, por ejemplo, durante la pandemia? ¿Por qué nosotros pudimos reaccionar más rápido que otros países? En otros países se cerraron las puertas de los centros de estudio de educación superior mientras tomaban esas decisiones de cómo generar esa flexibilidad de adaptación. Acá en Costa Rica no. ¿Por qué? Porque era cada universidad que según sus recursos, sus docentes y tecnológicos se iba adaptando a la pandemia.
En los demás países tenían que pedir permiso al Ministerio de Educación para ver cómo podían generar ese tipo de flexibilidad que no era tan flexible. La siguiente, Gaby, por favor. Y en esta conferencia del año 1998, resulta que nos recuerda la UNESCO y dice, los Estados miembros, Costa Rica es parte de ella, tienen la obligación de proteger a las instituciones de enseñanza superior de las amenazas que se presenten contra su autonomía, sea cual fuera su origen. Lo que pasa es que la UNESCO jamás pensó, ¿verdad?, que iba a ser el Poder Ejecutivo quien fuera el origen, ¿verdad?, de la vulneración de la autonomía universitaria. ¿Cuáles son los conceptos importantes que nos brinda la UNESCO cuando hace este tipo de reflexión? Bueno, dice el autogobierno, el colegio. ¿Qué significa el colegio? El grupo docente, ¿verdad?, que permite generar lo que es los planes de estudio, las actividades académicas, la organización, ¿verdad? Una dirección académica apropiada. Tienen que ser todos elementos esenciales para una verdadera autonomía de las instituciones de enseñanza superior. Nada hacemos con un autogobierno sin colegio docente. Nada hacemos sin colegio docente si no contamos con autogobierno y con libertad de cátedra. Cada derecho va ligado uno con otro para coexistir. De no existir este tipo de coexistencia, estaríamos hablando de una universidad limitada y no hablaríamos de autonomía universitaria como tal. La siguiente, Gabriela, por favor. Como vimos, ¿verdad?, en esta línea de tiempo que les presenté, en muchas de las sociedades la academia ha sido protegida, incluso desde la antigüedad clásica, en culturas no occidentales y todavía en épocas más modernas. Y a principios del siglo XIX, Guillermo de Humboldt, cuando fundó lo que era como otro grupo de pensadores, la Universidad de Berlín, nos comentaba este erudito que la sociedad se beneficiaría más de la universidad si ella fuera libre y pudiera desempeñarse sin la injerencia del Estado, la religión o la política. ¿Qué nos dice Guillermo de Humboldt? Que este desarrollo del conocimiento, el avance científico y tecnológico, así como la innovación social y cultural, requieren de condiciones amplias de libertad para otorgarle a la sociedad sus mejores propuestas. Significa que la universidad puede brindar a la sociedad costarricense lo mejor de sí misma en cuanto mantenga lo que es la autonomía universitaria. La siguiente, Gaby, por favor. ¿Qué ha dicho la Sala Constitucional? Bueno, hay mucha jurisprudencia constitucional, pero el Tribunal Constitucional, precisamente por un caso que sube la UNED a este tribunal, emite una famosa resolución sobre autonomía universitaria. No podríamos hablar de la autonomía universitaria sin referirnos al voto 1313 del 93, que analizó profundamente y marca la pauta a niveles judiciales esta situación, y nos dice la Sala Constitucional: esa autonomía que ha sido clasificada como especial es completa, o sea, no podemos verlo como un rompecabezas, que le quitamos una pieza o no. No, es completa, con todas sus partes, no podemos verla fraccionada. Por distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico, que son los que están regulados aparte, en los artículos 180 y 190, y significa, para empezar, con una parte de aspectos más importantes, que hace una diferencia de instituciones. Las instituciones con plena autonomía y otras con cierta autonomía. Y dice, están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar a cabo el fin especial que legítimamente se les ha encomendado. ¿Cuál es ese fin especial? A que determina la ley de creación y el estatuto orgánico de nuestra universidad. Es llevar la educación a todos aquellos sectores que pueden autodeterminarse, en el sentido que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Nos dice la Sala, nos tenía que recordar en ese momento, tienen poder reglamentario,
autónomo y de ejecución. Pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal, como ya lo estableció, ¿verdad?, una vez en el año 92 la misma sala. Y con estas las modalidades administrativas, políticas, organizativas y financieras de la autonomía que corresponde a las universidades públicas. De esta resolución transcrita, es esencial para la UNED reconocer lo siguiente. En primera instancia, la diferencia con las demás instituciones descentralizadas, que gozamos de una autonomía preferencial, íntegra, completa, que está dotado de esa manera por el texto mismo constitucional, y no puede indicarse que la autonomía sea fraccionada, es una sola. En segundo lugar, que la universidad se encuentra fuera de la dirección del Poder Ejecutivo, por lo que cuenta con el poder reglamentario para emitir nuestros propios ordenamientos jurídicos universitarios. Y un tercer punto importante, que contamos con la libertad para autorregularnos en lo lícitamente posible y decidir libremente sobre el personal a cargo. Y esto fue en el año 1993, ¿verdad? Y décadas después tenemos que estar recordándole eso tanto al Poder Ejecutivo como el Legislativo con la famosa Ley Marco de Empleo Público. La siguiente, Gaby, por favor. Como les dije, ¿verdad?, hay diferentes sectores de la sociedad que han tenido que entrar a dialogar sobre lo que es la autonomía universitaria. Si recuerdan, en el año 2007-2008, Costa Rica vivió lo que fue el referéndum por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Acá el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo que sacar una directriz que fue en la número 1617 y después tuvo que hacer una aclaración en el año 2010, tuvo que hacer una aclaración en el 2007 con otra directriz. ¿Qué era lo que pasaba? Fue una consulta que se realizó precisamente por el movimiento estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica para que aclarara que si en la primera directriz que hablaba sobre la prohibición a los funcionarios públicos, ya por dicha de este artículo ya no existe más, pero era una prohibición a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Entonces el artículo dice, el presidente, los vicepresidentes, los ministros, ahí viene la lista, no podrán participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas y ahí sigue. En ese momento, el movimiento estudiantil de la Facultad de Derecho le pregunta al tribunal si esa prohibición alcanza a lo que son las casas de estudios. Y lo habla tan claro el Tribunal Supremo de Elecciones y dice de la siguiente manera. Tenemos que aclarar el tema porque están esas prohibiciones a los funcionarios públicos, pero no aplica para todas las clases de los funcionarios públicos. El artículo, ¿verdad?, limita cuáles son las clases. Pero tenemos que hacer la siguiente aclaración, indicar que esta independencia no le es aplicable a la autonomía universitaria, porque las universidades, por la Constitución Política de la República Costarricense, garantizan que, y entonces da 3 líneas. La primera, la promoción de transformaciones sociales para el logro del bien común. Definitivamente dentro de las aulas universitarias debemos conversar lo que políticamente está sucediendo, religiosamente sucede o económicamente. B, el desarrollo de políticas que estimulen la justicia social, el desarrollo integral, la libertad plena e independencia del país. C, la formación de una conciencia creativa, cívica y objetiva en los miembros de la comunidad costarricense. Y D, la búsqueda constante de la verdad, la eficacia, incluso la belleza. Entonces, esto nos dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Lamentablemente, la consulta acá surgía desde el movimiento estudiantil porque estaba molesto del rol activo que habían tomado las universidades públicas para generar debates sobre el Tratado de Libre Comercio e informar a las poblaciones. Pero por dicha acá, el tribunal
lo vio de manera amplia y dijo, en este caso no aplica. La siguiente, Gaby, por favor. Como les comentaba, ¿verdad? En Costa Rica se ha escrito poco sobre la autonomía universitaria en la doctrina. Es don Luis Baurit Carrillo, quien fue uno de los académicos costarricenses que más ha publicado y ha estudiado bastante el tema de la autonomía universitaria a lo largo de su vida. Y nos dice que lo siguiente, ¿verdad? La universidad requiere necesariamente autonomía o independencia. No se puede entender la universidad sino en el contexto de una libertad muy amplia. Esta libertad o independencia tiene una dimensión funcional, que ahora la vamos a ver también, es decir, relacionada con el ejercicio. Pide funciones peculiares, pero no queda circunscrita en ella. También incorpora aspectos referentes al gobierno y administración de la institución, a su organización, a la capacidad de adquirir, ¿verdad?, obligaciones, capacidad contractual. Incluye asimismo la autonomía financiera o económica y la titularidad de su propio patrimonio. Y don Luis Baurit Carrillo es uno de los pocos académicos que, si bien es cierto, ha escrito de la autonomía universitaria, es el que más ampliamente la desarrolla y dice los límites son muy amplios, es un horizonte mucho más amplio de lo que se ha conversado en Costa Rica. La siguiente, Gaby, por favor. Se repitió. La siguiente. ¿Qué decimos en la Universidad Estatal a Distancia? Bueno, como la autonomía universitaria es un valor por sí mismo, es un derecho fundamental, la UNED no amarra a la universidad a una definición de autonomía universitaria. Por lo general lo incorporamos en lo que son los lineamientos de política institucional. Estos lineamientos son los que están aplicables para el año 2021 al 2025. Nos dice el lineamiento 4 lo siguiente, dice: fortalecer y defender la autonomía universitaria en función de la independencia consagrada en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política de Costa Rica, la cual le provee a la universidad la facultad de autoorganizarse, autogobernarse, definir su propio desarrollo académico, promover el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y asegurar la diversidad y confrontación de opiniones, además de la administración de los recursos y la defensa de su financiamiento. Si vamos viendo, las definiciones van, ¿verdad?, de manera general a la parte más específica. La UNED dice: la autonomía universitaria comprende todos estos valores y sin ellos, ¿verdad?, perdemos nuestro rol y nuestra función en nuestra sociedad. La siguiente, Gaby. El siguiente lineamiento es el 24. O sea, hablamos de libertad de cátedra y autonomía universitaria en dos momentos de los lineamientos institucionales. Dice que nos corresponde como comunidad universitaria promover la libertad de cátedra por medio del pensamiento autónomo de las personas académicas y estudiantes. No podemos hablar de autonomía universitaria que solo provenga de la parte docente. Es parte, como vimos en Latinoamérica, surgió y nació de los movimientos estudiantiles, siempre y cuando, ¿verdad?, sea dentro de un debate académico, con una confrontación argumentada y fundamentada en diversas posiciones. La siguiente, Gaby, por favor. Ahora sí, ¿cuáles son las normas jurídicas? Don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, utiliza una frase que a mí me llamó mucho la atención, que es: ¿cuál es la arquitectura constitucional? Los abogados y abogadas, pero generalmente utilizamos, bueno, es que me voy a referir, ¿verdad?, al ordenamiento jurídico o al bloque de legalidad. Él habla de una arquitectura constitucional que orienta y nutre la autonomía universitaria. Y cualquiera que lo escuche diría que habla muy románticamente, dirían algunas personas o algunos sectores, de hablar de una arquitectura constitucional. Pero precisamente, a mi entender, de esa frase, más bien él utiliza la arquitectura constitucional para hablar de que la autonomía universitaria es un pilar fundamental que sostiene un engranaje universitario y social. Dentro de ellas
y voy a leerlo textualmente. El primero, que es el que nos dota de autonomía como tal, es el artículo 84 de la Constitución Política. Dice: la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y luego dice: el Estado dotará del patrimonio propio y colaborará en su financiación. Goza de independencia para el desempeño de las funciones, para adquirir derechos y contraer obligaciones. Este es el primer artículo de la Constitución que nos indica que somos una institución de cultura, no somos una institución autónoma de los artículos 188 y siguientes de la Constitución Política. Estamos en un capítulo aparte, que contamos con independencia y que estamos resguardadas de cualquier injerencia externa a la universidad. La siguiente, Gaby, por favor. Estamos hablando entonces ahora del artículo 85, que dice: el Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a distancia, y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Al hablar de patrimonio propio, estamos hablando que el Estado va a dotar de hacienda pública, de dinero público, pero al dotárselo a la universidad, ya estamos hablando de una hacienda pública universitaria que pertenece a la academia como tal, para financiar lo que es su naturaleza, ¿verdad? El artículo 87, ya como tal, nos establece, la siguiente, Gaby, por favor, nos establece lo que es la libertad de cátedra. Y dice: la libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria. La libertad de cátedra, el legislador constituyente en su momento decidió que era únicamente para las universidades. En otros países como Alemania y España vienen con cierta libertad de cátedra desde la parte primaria, secundaria y luego en la universidad, pero aún así no es tan amplia como la costarricense, precisamente porque ellos dependen del ministerio, ¿verdad?, que regula la parte educativa. Y se vincula entonces a la esencia de la universidad y a esta dependencia. Tenemos esa libertad para generar conocimiento pertinente hacia la universidad. La siguiente, Gaby, por favor. Y luego, este es el artículo que genera más controversia, porque dice: para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas. Cada vez que surja alguna ley, deberá solicitar el criterio al Consejo Universitario sobre estas leyes que desean aprobar en materia bajo las competencias que tengamos como universidades. ¿Cuál es el mito que surge? Dice don Luis Baudet, ¿verdad?, que el mito es la posibilidad de que la Asamblea Legislativa tenga injerencia en relación a la autonomía organizativa de nuestra universidad pública, y dice que lo debemos analizar desde la esfera jurídica de la autonomía universitaria. Y es aquí cuando don Luis Baudet coincide con don Fernando Cruz y hablamos de que no es aislado este artículo, sino que es una arquitectura constitucional, que son 4 artículos de la Constitución Política que nos brindan, ¿verdad?, sobre esas injerencias, y que simplemente que escuchen no significa que puedan tomar injerencia en los demás campos. La siguiente, Gaby, por favor. ¿Qué significa? También nos hablaba don Luis Baudet que entonces que esta arquitectura constitucional nos permite brindar lo que son reglamentos propios de la universidad y que estos cuentan con un rango de ley. Tengo que advertir, ¿verdad?, que don Luis Baudet, como les dije, ve más amplia la autonomía. Hay otros autores que dicen que no, ¿verdad?, que
que la autonomía universitaria, sus límites son las leyes nacionales, pero él dice que nuestros reglamentos universitarios tienen rango de ley, que no son leyes porque no provienen de la Asamblea Legislativa y que únicamente dependen de la Constitución política. La pirámide de Kelsen, como decimos, ¿verdad?, de que va la Constitución política, las leyes, los reglamentos, los decretos. Él dice que nada de eso se nos aplica, que se nos aplican los reglamentos de la universidad y directamente brincamos a la Constitución política. Últimamente sí nos están sometiendo a lo que es la fuerza de leyes universitarias. La siguiente, por favor, Gaby. Bueno, entonces llega y nos dice el legislador constituyente que existen 3 grados de autonomía. El primer grado es la autonomía administrativa. ¿Qué significa esta autonomía administrativa? Que no vamos a tener sujeción a otras instituciones, entre órganos tampoco, que vamos a tener capacidad de realizar actos administrativos singulares o generales de nuestra naturaleza, que además vamos a tener la capacidad de adquirir derechos, pero también tenemos la capacidad para contraer obligaciones, que esta también nos lo asegura la independencia de funciones. Ese es el primer grado de autonomía, que muchas de nuestras instituciones a nivel constitucional del artículo 188 en adelante tienen. Vamos con la siguiente, Guy, por favor. La segunda es la autonomía, o el segundo grado es funcional. ¿Qué significa? Una independencia a nivel político o de gobierno, que es la capacidad jurídica para dirigirnos políticamente y que estamos fuera de la ejecución del poder ejecutivo. No vamos a depender del gobierno central, vamos a dictar nuestros propios planes, que pueden coincidir, ¿verdad?, con los planes nacionales, que sería lo ideal, pero no necesariamente nos debe amarrar, porque como mencionamos al inicio, ¿verdad?, estos planes nacionales son cortoplacistas, en cambio la universidad trabaja para la sociedad a largo plazo. Un gobierno propio no es un estado superior al administrativo y es también parte de la descentralización del poder político. No es, el estado costarricense no se puede concebir como un gobierno absolutista. No, como hablábamos, ¿verdad?, en la década de los 40, la concentración del poder lo tenía el poder político. El constituyente decidió ir segregando este tipo de poder y tenerlo en diferentes gobiernos. Y nos dice don Luis Baudrit Carrillo nuevamente, el Estado costarricense tiene que coexistir en armonía con los diferentes gobiernos plasmados en la Constitución política. Dentro de ellos están los gobiernos locales, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades públicas. Significa que al no tener concentrado el poder, lo ideal es que vivamos en armonía los diferentes gobiernos para poder cumplir nuestras funciones. La siguiente, Gaby, por favor. Y ya el tercer grado de autonomía, que es el más amplio, el más grande, es la organizativa, que es la propia, es exclusiva. En Costa Rica es exclusiva para las universidades públicas. Y subsume la autonomía de grado administrativo y funcional. Nos permite, ¿verdad?, autorrealizarnos como instituciones. Es un ordenamiento jurídico también universitario. Es diferente, como lo dijo Luis Baudrit. No admite injerencias legislativas y asegura la independencia de funciones. La siguiente, Gaby. ¿Qué significa entonces? Que al tener estos 3 grados de autonomía, las universidades públicas contamos con el grado 3 desde la Carta Magna de nuestro país y tenemos una acción muy amplia. Acá, vean qué interesante lo que escribía don Luis Baudrit desde la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica en el año 2005. No se trata de querer salirse del régimen general aplicable a las otras instituciones generales, puesto que nadie se puede salir de donde nunca por constitución ha estado.
nunca se nos debe aplicar lo que es para las demás instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones de cultura somos diferentes al resto. No tenemos nuestro propio capítulo distinto. Y nos dice este docente universitario que la universidad requiere sí o sí de autonomía o independencia. La siguiente, Gaby, por favor. Entonces acá volvemos con el código QR. No sé si tomamos nuestros celulares, buscamos escanear el código QR. Imaginémonos por un momento cómo sería Costa Rica si nuestras universidades pierden lo que es la autonomía. Damos un momento para reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo sería nuestro país? ¿Será que seríamos lo mismo con unas universidades sin autonomía? ¿Será que desde el Ministerio de Educación Pública nos pueden dotar de lo que se necesita para que suplamos las necesidades sociales, económicas de nuestro país, de profesionales? ¿Será que podamos tener nuestra voz, nuestra propia voz académica? Les invito en una frase, en una palabra, que participemos en esta situación. Será también, ¿verdad?, que dentro de ellas podríamos tener esta independencia. ¿Será que no tendríamos limitaciones? ¿Podríamos tener libertad de pensamiento? ¿Que tengamos independencia de los poderes ejecutivos? ¿Será que un ministro de Educación podría decir, o un ministro de Planificación podría decir, ¿verdad?, que a partir de ello ellos van a decir que es bueno para la sociedad? ¿Podríamos seguir contando con libertad de selección de personal? Eso se los dejo ahí para reflexionar. Es una pantalla, una pizarra electrónica, por si desean, ¿verdad?, participar. Pero es complicado pensar un país como Costa Rica si no contamos con universidades que cuenten con autonomía universitaria. Dentro de voy a compartir un momento, Gaby. Voy a las palabras, ¿verdad?, que nos han compartido. Y nos dicen los compañeros participantes que podríamos hablar que una Costa Rica sin libertad, necesariamente, eso lo comparto, adoctrinada, nada más únicamente volveríamos, ¿verdad?, a lo que era en Argentina, en Córdoba, en 1918, quien dicta que podemos estudiar y que no, una dictadura inquebrantada, universidades silenciadas y deriva a la politiquería. Completamente de acuerdo. Me parece que dentro de lo que vivimos en este momento es un riesgo que contamos. Gaby, ¿me compartes, por favor? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestras reflexiones finales? Bueno, dentro de ellas yo tengo varias reflexiones finales, más que todo son algunas que son las que cada vez que voy estudiando el tema me pregunto qué pasaría, ¿verdad? El primero de ellos es que las universidades necesitan independencia para la creación de conocimiento, porque evita que las universidades permitan estas intromisiones de gobiernos o partidos políticos cortoplacistas que nada más van a ver por un periodo de 4 años. Las universidades vemos más allá. La siguiente, Gaby, por favor. La ausencia de centralización de poder es más que necesaria. Ya lo vimos, ya lo tuvimos una vez en nuestro país, en la década de 1940. Se necesita, ¿verdad?, que no exista centralización exagerada en entes no académicos. ¿Cuáles son ejemplos muy puntuales y actuales? Por ejemplo, la Ley Marco de Empleo Público y el rol que deseaba el Mideplan para seleccionar lo que era el personal. De ahí la importancia que el Consejo Universitario se pronunciara en la vía que se pronunció de la categoría de empleados exclusivos y excluyentes. O sea que los empleados de la universidad somos diferentes
y que nos excluye entonces de lo que es la ley marco de empleo público. La siguiente, Gaby, por favor. Que es necesario definitivamente contar con libertad en el ámbito académico. ¿Por qué? Para generar lo que es un valor público. ¿Qué significa este valor público? No podemos ponerle precio, cuánto cuesta que una persona logre ser profesional, cuánto dinero, cuánto podemos en un libro contable poner cuánto cuesta eso, cuando le cambiamos su vida, su contexto, su comunidad. No podríamos, tal vez podríamos hacer un cálculo económico, pero eso genera otros valores, genera riqueza en el conocimiento, nos permite la movilidad social y dota al país de las necesidades desde la ciencia y la técnica. Significa que desde la ciencia y la técnica vamos a dotar de aquellos profesionales que se necesitan para el desarrollo de la universidad. La siguiente, Gaby, por favor. Finalizo entonces con una frase del año 2012 del Consejo Nacional de Rectores que dice: la autonomía universitaria es una característica fundamental para un pueblo libre. Y es que a partir de un pueblo libre es que se basan los pilares de la democracia. No podríamos hablar de democracia sin universidades que no cuenten con autonomía. La siguiente, Gaby. Y le agradezco el espacio a la Defensoría de los Estudiantes, precisamente porque hoy es el Día de la Autonomía Universitaria y estos espacios son más que necesarios y que ojalá no sea únicamente una vez al año que hablemos de autonomía. Gracias. Muchas gracias, Karen, por todo este paseo histórico que nos has dado con sustento normativo, donde nos has compartido conceptos como lo que es la autonomía, la libertad de cátedra, grados de autonomía, la importancia de nuestra autonomía no solo para las universidades, sino para la sociedad en general. Ha sido muy rico todo este espacio. Ahora vamos a proceder a leer algunos comentarios. Bueno, Joan Rojas te felicita a Karen por su presentación. Andrei Badilla Solano nos hace la siguiente consulta: ¿la libertad de cátedra es ilimitada o existe un marco regulatorio a lo interno de la universidad? Es que eso es otro taller, Andrei. Bueno, la autonomía universitaria no se puede dar si no contamos con libertad de cátedra. La libertad de cátedra no se puede dar sin autonomía universitaria. La libertad de cátedra es otro taller, prácticamente también como la misma duración, pero tiene alcances y límites. ¿Y cuáles son esos alcances y límites? Los que establezca la misma universidad. La misma universidad va a establecer qué áreas de investigación le interesa desarrollar, ¿verdad? Y qué planes de estudio desea establecer para satisfacer siempre, ¿verdad?, el fin o servicio público encomendado, que en este caso es la educación y la cultura. Muchas veces la libertad de cátedra se va a ver limitada en cuestiones financieras, lamentablemente, o de que no se cuenta con los expertos o expertas en el tema que se desee desenvolver. Pero esto también va a depender del gobierno propio de las universidades. Muchas personas hablan de que es necesario un comité ético científico, por ejemplo. Tal vez sea necesario para una revista, para una universidad. Por ley debe existir cuando se tiene investigaciones de códigos genéticos humanos y animales. Pero no veo como que nos limitemos entre nosotros mismos, ¿verdad?, la generación de conocimiento. Pero sí puede haber de que haya líneas estratégicas que se deseen desarrollar porque son más pertinentes o más necesarias. Eso sí, y tienen límites y alcances como tales. De hecho, hay un taller que se llama así, la libertad de cátedra, desde la Defensoría lo hicimos, que se llama la libertad de cátedra, límites y alcances en la UNED. Entonces podemos aprovechar la consulta de Andrei para que planifiquemos un taller como ese a futuro, ¿verdad? Claro. Igual en colaboración con la rectoría. Jimena Celedón Pérez nos hace la consulta. Me gustaría que hablara de la importancia del movimiento estudiantil en la autonomía y la responsabilidad nuestra para fomentar el apoyo al mismo. Bueno, resulta que el movimiento estudiantil también es autónomo, tiene sus propias jerarquías, tiene sus propios
normativa. Nos podemos apoyar únicamente si nos invitan, porque dentro de su autonomía, ellos son los que nos pueden invitar a construir en conjunto, pero no podríamos decir que podamos llegar a organizarlos, eso no nos corresponde porque son autónomos. Ellos sí tienen esa libertad también de escoger cómo desean desarrollarse en el ámbito, pero el movimiento estudiantil, tanto para la Universidad de Bolonia en el año 1050, como en Córdoba en 1918, como en Costa Rica en el año 2010, fue fundamental para el desarrollo y para la defensa de la autonomía universitaria, porque sin ellos, es para ellos, la autonomía universitaria es para ellos y ellas, es para que tengan esa libertad de pensamiento, esa libertad de expresión, esa libertad de ser quienes desean ser en el futuro. Por eso es muy importante esa figura. La universidad no es nada sin el movimiento estudiantil. Podemos tener muchos funcionarios, podemos tener muchas sillas, pero si no tenemos estudiantes y poblaciones estudiantiles, ¿para qué universidad? Sinceramente. Gracias, Karen. Carlos hace un comentario. Buenos días, excelente exposición donde se evacúa algunas dudas que existían. Saludos. Gracias. Carolina Somarribas, excelente taller, muchas gracias. Un gusto. Rosibel, excelente presentación, muy clara la información. Qué bueno. Vamos a ver, Carlos, considerando el mal ambiente que existe en el país, ¿cómo hacer para que las personas entiendan el verdadero significado de la autonomía universitaria? Carlos Carvajal. Ese es el reto, don Carlos, precisamente. Yo escribí el año pasado una ponencia para el 5º Congreso Universitario, precisamente cuáles son las estrategias que debemos tomar como universidad para dar a conocer lo que es la autonomía universitaria y tal vez ojalá verlo tan ampliamente como lo hace Luis Baudry Tarrillo, ¿verdad? Que lo veo así como, es que no entiendo por qué la quieren limitar, si no debe ser tan limitada. Pero dentro de mis conclusiones es que la autonomía universitaria puede ser tan amplia como nosotros mismos, comunidad universitaria, la veamos, o puede ser tan pequeñita como dejemos que sea, porque de nosotros y nosotras, tanto movimiento estudiantil como funcionariado, debemos estar siempre en defensa y divulgación de lo que es la autonomía universitaria, para tomar acciones, para que cuando nos entrevisten no digan es que estoy marchando por mi salario, por ejemplo, no, es que estoy marchando por la libertad de pensamiento en Costa Rica, estoy marchando porque el conocimiento lo generan las universidades, estoy marchando porque resulta que las únicas que generan investigación en Costa Rica es la universidad pública. Hay pocos laboratorios, hay pocos, ¿verdad?, entes, pero los que generan el conocimiento que impacta a nivel económico o que impacta, ¿verdad?, a nivel social, somos las universidades. Y por eso es importante también mantener esa línea de batalla, digámoslo así, porque si ustedes vieron desde 1050 nos vienen tratando de limitar sistemáticamente. Y esa es la idea de que ojalá se hable más de autonomía universitaria, que las familias conozcan lo que es autonomía universitaria y que las benefician. ¿Por qué? Porque benefician a las familias, a las sociedades, porque entre mayor libertad y generación de conocimiento, mayor impacto en nuestra sociedad vamos a tener. Gracias, Karen. Ania Quesada comenta, muy interesante la contextualización, vital para que todos quienes estamos en la UNED, funcionarios y estudiantes, para todos. Gabriela Jiménez se suma al interés de que se hable de la libertad de cátedra. Ania agrega, marchando por una mejor sociedad, una mejor Costa Rica para cada uno de nosotros. Y con esto cerramos los comentarios. Sí. Agradecemos mucho a todos los presentes. Le doy el pase a doña Lucía Arce Ovares, defensora de los estudiantes, para que nos ayude con el cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar, a Karen Carranza por esa excelente exposición. Yo me sumo a las felicitaciones que las personas participantes han dado, igual a Gabriela en la dirección de esta charla. Básicamente, haciendo un resumen de lo que Karen nos exponía, pues hicimos un recorrido histórico
del proceso de crecimiento y surgimiento de la autonomía universitaria que se deriva de ese proceso amplísimo histórico, muy interesante, que empieza a visualizarse básicamente a partir del siglo XI hacia el final de la Edad Media, porque en esa fase histórica es donde surgen las universidades. Luego, para el caso particular de América, tiene como pionero América del Sur, nos contaba Karen, y en el caso de América Central se empieza a visualizar hacia la década de 1940, lo que coincide, por supuesto, con la fundación de la Universidad de Costa Rica, derivada de las garantías sociales y digamos, a las puertas de un proceso de formación de la Segunda República en Costa Rica que va a acentuar con un Estado benefactor digamos, este tipo de instituciones. Esta Costa Rica de ese momento es quien da ese soporte garante de un Estado mucho más igualitario, que se acercó bastante, digamos, a la inversión social. Y es ahí donde se fortalece, según lo que nos explicaba doña Karen, la autonomía universitaria. Es decir, en un Estado que da condiciones de derecho y que es garante de procesos de equidad, es donde se puede entender fácilmente la autonomía universitaria. Y esta es una de las tareas que tenemos que recobrar hoy. Bueno, ¿por qué se debe garantizar la autonomía universitaria? Nos explicaba muy bien Karen, para el desarrollo del conocimiento, del avance científico, tecnológico. Y sobre todo partimos de quizás el común denominador o quizás el valor más sustantivo sobre el cual subrayó toda su ponencia Karen, fue la libertad para darle a la sociedad opciones y propuestas de desarrollo. Es que esto es lo que hacen nuestras universidades públicas: investigación, conocimiento, innovación, cultura, apartar lo ideológico de las administraciones políticas que son puntuales, que son temporales, que son de cada 4 años. Nos explicó Karen que hay 3 grados de autonomía: lo administrativo, lo funcional y la organización, y que son particulares, sobre todo en este último punto, para las universidades, y que esto tiene un respaldo de la Sala Constitucional en Costa Rica. ¿Por qué? Porque la Sala dice, a través de sus votos, y ella nos mencionaba uno en particular, que las universidades tienen esas facultades y esos poderes administrativos para cumplir con lo que legítimamente le han encargado a las universidades. Bueno, como resultado final, y ya con esto concluyo, ¿verdad? Las universidades tienen un valor público, aportan a la sociedad, producen movilidad social cuando los costarricenses, a través de becas y apoyos estatales, pueden ir creciendo y pueden tener mejores condiciones, salir de la pobreza, hacer crecer en ciencia y tecnología. Y yo quisiera hacer esta última reflexión, sumadas a las de doña Karen, en que el proceso de construcción del pensamiento que se deriva de las universidades públicas en Costa Rica, de las cuales nos hemos formado la mayor parte de nosotros, no está centrado en enseñar a pensar, sino más bien en cómo podemos tener las herramientas para construir nuestros propios procesos críticos, reflexivos y de pensamiento. Realmente, a través de la historia, la libertad ha sido una tarea cotidiana, y hoy más que nunca debemos salir a la defensa. En este día en que estamos celebrando, ¿verdad?, la autonomía universitaria, queremos invitarlos a todos, con el poder de uno, a que salgamos en esa defensa, como bien lo decía Karen, ¿verdad? No solo como personas funcionarias universitarias, no solo como personas estudiantes, sino como sociedad en general, porque el impacto, muy bien lo dijo Karen, es el crecimiento y sobre todo la garantía de que con la autonomía universitaria en toda la amplia dimensión que nos explicó doña Karen, ¿verdad?, no, va a contribuir significativamente a la calidad de vida de todos los costarricenses. Bueno, esta actividad se realizó en el marco del Día de la Autonomía Universitaria. Agradecemos mucho a Karen y a todas las personas que nos acompañaron en este día. Les recordamos los teléfonos de la Defensoría de los Estudiantes: 2527-2660, 2527-2665, y el correo defensoría@uned.ac.cr. También nos pueden encontrar en Facebook como DefEUNED. Muchas gracias a todos y todas, y esperamos poderlos encontrar en otros espacios académicos. Saludos. Gracias a ustedes. Hasta luego.